está por aquí poniendo un comentario, un usuario que se llama Contador Contento. Yo creo que es un contador que está muy contento. Tiene mucha razón con lo que acabamos de decir, maestro, que nos dice, claro, y coincido totalmente. Bueno, hoy la reitero, nadie tiene la razón absoluta en materia fiscal, nadie, ¿de acuerdo? Ni siquiera el secretario de Hacienda. Y no se olviden de que para ser auténticos asesores fiscales hay que conocer el Código Fiscal de la Federación, y que la mejor forma de conocer el Código Fiscal de la Federación es siendo autodidacta. Este artículo corresponde al título cuarto, capítulo 11 de la ley del ISR. Artículo 150. Ley del ISR. Párrafo 1. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario a excepción de los exentos, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se tenga y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente. Están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Ante las oficinas autorizadas. Final del párrafo 1.
Párrafo 2. Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos primero y sexto de este título. Cuya suma no exceda de 400,000. Siempre que los ingresos por concepto de intereses reales siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos. Y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo, del artículo 135 de esta ley.
Fin del párrafo 2. Párrafo 3. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto. Y por los que se pagó el impuesto definitivo. Y por los que se pagó el impuesto definitivo. Superiores a $500,000. Deberán declarar la totalidad de sus ingresos incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto
En los términos de las fracciones diecisiete, 19, 19, inciso A, y 22 del artículo 93 de esta ley. Y por los que se haya pagado impuesto definitivo. En los términos del artículo 138 de la misma. Fin del párrafo 3. Párrafo 4. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. Fin del artículo 150 de la ley del ISR. Como vimos, a diferencia del artículo 98 en el video anterior, que menciona aquí el párrafo 4, aquí sí será importante que enseguida pueda comentarles a qué se refiere. Por ejemplo, en el párrafo 2, el capítulo 1 y cuarto de este título, la retención a la que se refiere el primer párrafo del artículo 35. Igualmente en el párrafo 3 encontramos citadas fracciones, incisos del artículo 93 y mencionado el artículo 138. Así que vamos a ver de qué hablan estos artículos citados, fracciones e incisos. Bien, pues qué información suplementaria puede ser de utilidad para continuar con el estudio del artículo 150 de la ley del ISR.
Como vemos en este artículo, no encontramos muchos términos fiscales poco conocidos, pero lo que sí encontramos fueron referencias a fracciones o otros artículos de esta misma ley. Por ejemplo, en el párrafo 2 nos habla del capítulo 1 y del capítulo 6 o sexto de este título. Vamos a ver cuáles son. Capítulo 1 son los ingresos por salarios y el capítulo 6 son los intereses. Así que en el párrafo 2 nos habla de los ingresos por salarios y por intereses, cuando hace referencia aquí. Cuando hace referencia al primer párrafo del artículo 135, vamos a buscarlo. Cuando hace referencia al artículo 135, hace referencia al pago de intereses. Al pago de intereses de este mismo título cuarto, dentro del capítulo cuarto de los ingresos por intereses. Y en el párrafo 3 hace referencia a las fracciones 17 y 19 inciso A. 17 y 19 inciso A. Vamos a ver de qué se trata. 17. El 17 nos habla de los viáticos cuando sean efectivamente erogados en el servicio del patrón. 19. El 19 en su fracción A nos habla de la enajenación de la casa habitación. Así que tenemos aquí que estamos hablando de los viáticos y de la enajenación de la casa habitación. Y el 22 de este mismo artículo 93 nos dice o nos hace referencia a los que se reciban por herencia o por legado. Y por último nos hace referencia al artículo 138. Vamos a ver el artículo 138 que nos habla de los ingresos por la obtención de premios. En su base, artículo 138, en cuanto a la base y a la tasa del impuesto. Así que estas referencias pues son viáticos, enajenación de casa habitación y lo que se reciban por premios. Y el último párrafo, el párrafo 4, nos hace referencia al artículo 98 que ya habíamos estudiado, que ya había yo estudiado, perdón, acerca de la obligación de los contribuyentes. Ahí está, ¿verdad? Esa es la primera información a la que se puede hacer referencia para este artículo. Y la segunda referencia que se puede hacer para de este artículo es la siguiente. Muy bien, otra información suplementaria que es muy importante consultar se encuentra después de estudiar un cierto artículo de cierta ley, es el reglamento de esa ley. En el reglamento del impuesto sobre la renta encontramos en el título cuarto, capítulo 10, que existen artículos que hacen referencia a la declaración anual. Así que en este caso sí es importante que los analicemos y los busquemos. Obviamente algunos de estos artículos voy a poder hacer algún video donde hacemos el mismo procedimiento. Así que del artículo 150 podemos buscar referencias también o encontramos referencias en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En los artículos 260 a los artículos 269. ¿Dónde más debemos de buscar información para ver si hay referencias al artículo 150? Es en los criterios normativos del SAT. Pasamos del reglamento a los criterios normativos del SAT. También aquí puedes buscar información que hablen acerca de la declaración anual y ver qué podemos encontrar. Por ejemplo, aquí se encuentra en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal, donde se encuentran los criterios normativos. Se encuentra el criterio 40 ISRN de dividendos o utilidades distribuidos.
y habla de que del momento de acumulación de los ingresos y de cómo se debe enviar la información en la declaración anual. ¿Dónde más? Ya vimos reglamento, criterios normativos y por ende también la resolución miscelánea fiscal en el capítulo 3.17, donde hace referencia a la declaración anual y a diferentes factores que pueden ser importantes para poder cumplir de una manera cabal. Resolución miscelánea fiscal. Así que hay artículos en los que yo busco qué dice el reglamento, si hay algún criterio normativo del SAT y los que tienen que ver con la resolución miscelánea fiscal, aunque de la resolución miscelánea fiscal pues sí hago videos acerca de y los se pueden encontrar en el canal. Siguiente fuente. La siguiente fuente de consulta es la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente. Aquí también encontramos algunos criterios. Yo, por ejemplo, encontré este criterio de 2022 que hace referencia también al artículo 150. Aquí lo puedo buscar, control F, 150, acá está. Hace referencia al artículo 150 y ya lo leí y es importante que lo consideremos también para una consulta. Ya llevamos 4. Reglamento, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dicen los criterios normativos del SAT acerca de este artículo? ¿Qué dice la resolución miscelánea fiscal? ¿Y qué dice la PRODECON? Que es una fuente también de confianza en la que podemos encontrar algo que nos pueda servir para poder fortalecer más el estudio de este artículo. Y otras fuentes que enseguida quiero comentar. Cuando yo hablo de fuentes confiables en lo que tiene que ver con lo fiscal, no me refiero a buscar algún canal de YouTube de algún fiscalista o una página web de algún fiscalista o de un grupo de fiscalistas. Donde primero busco información es, por ejemplo, en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar alguna jurisprudencia. Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar alguna jurisprudencia en cuanto a este artículo. Y podemos buscar el tema aquí en el buscador. Siguiente fuente de confianza o experta, la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados encontramos la Gaceta Parlamentaria, donde podemos encontrar iniciativas acerca de las leyes fiscales. Y como también aquí podemos encontrar a veces explicación de por qué se hace una reforma a cierto artículo. Y de veras que cuando lees una declaración de motivos de por qué hay alguna reforma en alguna ley y cuando es específicamente a un artículo, se refuerza muchísimo el estudio que estás llevando a cabo. Y para no perder tanto tiempo al buscar esta información, puedes utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a la inteligencia artificial y le preguntamos: quiero encontrar información importante sobre el artículo 150 de la ley del ISR. Y te estaré preguntando sobre este artículo, solo sobre este artículo. Recuerda que el uso de la inteligencia artificial yo lo dejo hasta el último, después de haber reforzado mi estudio.
yo dejo esta herramienta tan valiosa al final, cuando yo ya he estudiado y he repasado el artículo, y la uso solamente para buscar información suplementaria, ¿verdad? Ahora sí, la primera pregunta. ¿Existe alguna jurisprudencia ¿Existe alguna jurisprudencia? Vamos a ver qué nos dice. Dice, hasta el momento no. Hasta el momento no se ha identificado una jurisprudencia específica emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tribunales colegiados que interprete directamente el artículo 150 de la ley. Y de hecho es correcto, porque yo estuve buscando la información en la página, en las jurisprudencias, y no encontré nada, ¿verdad? Entonces sí, tiene un cierto porcentaje de credibilidad. Ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Ya vimos que no hay jurisprudencia. Ahora vamos a preguntarle lo siguiente. ¿Existe alguna iniciativa de ley a este artículo para poder buscarlo en la Gaceta Parlamentaria? Vamos a ver qué nos dice ahora. Dice, sí, existen iniciativas de reforma que ha propuesto modificaciones al artículo 150 del impuesto sobre la renta, aunque no todas han sido aprobadas ni han entrado en vigor. Entonces, aquí esa información es valiosísima. Si la inteligencia artificial nos arroja algún link para buscar esa iniciativa, podemos leerla y ver qué quiere decirnos el legislador y qué trata de hacer con este artículo y qué es lo que busca, y de esa manera se puede entender mucho mejor. Iniciativas relevantes sobre el artículo 150. Aquí están. Consulta las iniciativas. Aquí están las iniciativas. Por el tiempo, obviamente, el video no quiero que se haga tan largo. Puedes buscarlas, leerlas, y te van a reforzar el artículo 150. Ten la seguridad que te lo van a reforzar muchísimo. Muchísimo. Última pregunta. ¿Existe algún criterio normativo del SAT y de la PRODECON Sí, tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente han emitido criterios relacionados con el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece la obligación de... Es extraño, pero la inteligencia artificial no se tarda tanto. Pero bueno, sí nos menciona que hay criterios normativos. El anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, aquí está el criterio que les mencionaba al principio. Y la PRODECON lanza un criterio sustantivo el 20 de 2020, que establece algunos asuntos importantes sobre ella. Entonces, aquí está. Esta es la información suplementaria de confianza de la que yo les hablaba de... Cuando yo hablaba de información de sustentable, información que fuera confiable, es esta, ¿verdad? No me refería yo a estar buscando en YouTube, fiscalistas en YouTube, a no estar buscando páginas web de fiscalistas o de revistas, o consultar fuentes de ese tipo, ¿verdad? Que sí hay, obviamente, fuentes confiables dentro de ese ámbito, pero pues de eso vamos a hablar después. Así que
Toda esta información suplementaria hay que analizarla. Hay que sacarle provecho, hay que sacarle jugo. Espero este video te haya gustado y seguimos adelante con esta serie de videos. Que pases un excelente día. Hasta pronto.